Buen día chicos. Vamos a continuar con nuestras clases. Hoy vamos a trabajar en cívica y ciudadanía, lo que son los desastres. ¿Qué son los desastres? ¿Qué significan los desastres? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuántos tipos de desastres hay? A ver, veamos. Entonces, un desastre es un evento calamitoso que causa pena, que causa desgracia y se produce en forma repentina y no se previene, en cualquier momento se produce. Y cuando se produce, trastorna seriamente el funcionamiento de la vida en una comunidad o en una sociedad. Causa pérdidas humanas, causa pérdidas materiales, pérdidas económicas y también ambientales cuando hay incendios. Y estas a veces desbordan la capacidad de la sociedad para poder atender a los heridos, a los que fallecen, los daños que causan. Es difícil a veces atender inmediatamente, aunque esos desastres frecuentemente están causados por la naturaleza, están causadas en el medio ambiente y algunas también se deben a las actividades humanas, como por ejemplo estábamos viendo con los últimos meses los incendios que se están dando en toda la provincia de Ambo. Esos son desastres naturales contra el medio ambiente provocados por el hombre, no son naturales, algunas sí son naturales. Entonces, el sistema de defensa civil en el Perú le llama desastres a eso, a los daños que producen a la vida, a la salud, también a la economía de la sociedad. Eso causa una alteración porque destruye los medios. Cuando se produce un desastre se requiere el auxilio social, se requiere de la solidaridad de los pueblos vecinos y producen grandes desgracias y algunas veces lamentables, ¿no? La muerte de personas, la destrucción de bienes, dependen de la intensidad de los desastres. Algunos son leves, causan daños menores, algunos son grandes y causan daños grandes, entonces a eso se debe, ¿no? Ahora, ¿a qué se le conoce como auxilio social? Cuando se lleva bienes, cuando se lleva servicios y se entrega en forma gratuita a los damnificados que han sufrido el desastre. Y en el Perú el sistema de defensa civil tiene preparado el auxilio inmediato, como son carpas, cocinas, agua para atender a los damnificados que se quedaron sin casas, sin viviendas, existe esa posibilidad. ¿Eh? Ahora bien, cuando hablamos de la clasificación de los desastres naturales, vamos a darnos cuenta que los desastres naturales se clasifican de dos formas. ¿Ve? Los desastres de origen natural y los desastres provocados por el hombre. Los desastres de origen natural es producido por la naturaleza en forma sorpresiva, de tal forma que da origen a una situación urgente de emergencia para atender heridos, para rescatar cuerpos que han fallecido, y eso se da sin avisar, no se puede prevenir, pero sí se puede preparar a la población a través de simulacros para que puedan ser preparados en el caso de que se dé un desastre. En los colegios siempre estamos haciendo simulacros de defensa civil para ser preparados y muy pocos los toman en serio, la mayoría de la gente lo toma en broma, pero es una forma de estar previniendo un desastre natural que ya les digo es sorpresivo, no avisa y causa bastante daño en la vida humana, en los bienes públicos. ¿Ve? Es un desastre de origen natural, no es provocado por nadie, se da en la misma naturaleza. Ahora aquí dentro de los desastres naturales vamos a encontrar tres tipos de desastres. Los desastres meteorológicos. Los desastres meteorológicos tenemos a las tormentas, a los huracanes, tornados, ciclones, ondas frías, ondas cálidas, sequías. Ese tipo de desastres meteorológicos no se ve en nuestro país y menos en nuestro medio donde vivimos. En cambio, los desastres topológicos, sí, los aludes, los derrumbes, las inundaciones, deslizamientos de tierra, los hundimientos de suelo, los huaicos, eso es típico de nuestra región. Entonces, los desastres que sufrimos en nuestras zonas son los desastres topológicos. Y los simulacros de defensa civil que organizamos todos los años los maestros en nuestro colegio son para prevenir desastres de este tipo, desastres de tipo topológicos. También y aquí en ambos se dio hace 11 años, creo yo, un alud.
donde murieron, enterraron las viviendas y con todos sus habitantes en el primer arroyo. ¿Ve? Sí existe, sí se dan ese tipo de desastres por acá. Y los desastres telúricos y tectónicos son los terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, los maremotos. Entonces yo quiero que ustedes diferencien cuándo es un desastre meteorológico, cuándo es topológico y cuáles son los telúricos y tectónicos. Ahora bien, el segundo tipo de desastres son los desastres provocados por el hombre. Pero el hombre los provoca a veces sin intención. Ahora, estos desastres provocados por el hombre eh, tienen como factor causante muchas veces una emergencia. Una emergencia es resultado de un accidente de magnitud que puede haber sido causado voluntariamente o involuntariamente. ¿Eh? Ahora, los desastres causados por el hombre pueden ser por errores. Y esos errores pueden ser de tipo político, social o económico. ¿Cuándo es un desastre económico o político? Un desastre económico o político son las guerras, también es un desastre. Los motines en las cárceles, el terrorismo, el sabotaje, esos son desastres de tipo político, social o económico. Ahora bien, ahora existen errores de tipo técnico, como por ejemplo el mal uso de materiales, cuando se construye un puente, cuando se construye una represa, los diques, cuando se construyen carreteras, puentes, edificios. Ocurrió en Lima hace 6 años, creo yo, el puente que inauguró el alcalde en Ancón. El día de su inauguración se vino al suelo y muchas personas han muerto. Eso es un desastre por fallas técnicas. También existen desastres, algunos son imprevistos en las actividades diarias. Existen incendios, existen explosiones, porque en un restaurante explota un balón de gas. Es imprevisto, pero ocurre. Es un asunto técnico de fallas humanas. El descarrilamiento de un tren, el choque de dos automóviles, o cuando un barco se hunde, o cuando un avión se estrella, o cuando por accidente aspiramos venenos tóxicos. Esos son desastres también que nos ocurre a diario y que se dan sin prevenir, de un momento a otro ocurre y causan daños, a veces materiales, a veces humanos, con pérdidas de vidas. Entonces hay que estar preparados para hacer frente a esos desastres que pueden ocurrir en cualquier momento. Ahora, las consecuencias que traen los desastres son muchos, de acuerdo a la intensidad. Si el incendio es pequeño, o si el incendio es grande, o si el descarrilamiento de un tren es en una zona descampada o es en una gran ciudad, los daños van a ser mayores. Si es en una ciudad, entonces de acuerdo a la intensidad. Ahora, pueden ser de grado normal, de grado medio, destructor o catastrófico. ¿Ve? De grado normal son aquellos que no revisten mayor trascendencia. Hubo un pequeño choque, hay unos pequeños heridos, se ha malogrado la moto, o el incendio ha sido pequeño, o el huaico bloqueó la carretera, pero no causó daños materiales ni de vidas humanas. Es de grado normal. ¿Ve? Ahora, los de grado medio son mucho más perceptibles y producen alarma colectiva. En cambio, el del grado destructor y catastrófico son aquellos que originan grandes pérdidas de vidas, con enfermos, con heridos, pérdidas de vida, y que algunos de ellos son producidos por el hombre, algunos son naturales. Los desastres de estos dos tipos, o sea, de origen natural y provocados por el hombre, son los que requieren una respuesta de la población, de la solidaridad de la población, para gente que se quedó sin vivienda, que lo han perdido todo en un incendio, en un huaico, un deslizamiento del suelo, requiere de la solidaridad. A eso se le denomina auxilio social, a rehabilitación, reconstrucción de lo que se ha perdido en las zonas devastadas. Por ejemplo, esa deflagración que hubo en Lima a principios de este año, un vehículo que transportaba gas volcó, hizo explosión y mató a mucha gente, y ha destruido viviendas. En lo que se refiere a la rehabilitación, el Estado se ha comprometido a hacer las viviendas y los está cumpliendo.
cosas que no ha ocurrido en Ica hasta ahora, después de tantos años, todavía no han logrado rehabilitar. ¿Ah? ¿Y quién asume los costos de este tipo de desastres naturales o artificiales? Es el Estado. El Estado asume las consecuencias. Entonces, esos son los desastres. Ya saben ustedes que no solamente hay desastres naturales, también sino hay desastres económicos, políticos y sociales, ¿no? Quien tiene que soportar el mayor peso de esto es el Estado, ¿no? Reconstruyendo las zonas devastadas. Muy bien. En la página 80 de su libro tienen ustedes un cuestionario de 6 preguntas y tienen que responder el concepto, ¿no? Ustedes están buscando el significado en el diccionario, no. Tienen que buscar el concepto en la página 80 de su libro. Eh, Envíenme sus trabajitos hasta el final de la clase de hoy y les espero en la siguiente clase. Hasta llegamos, jóvenes.